Hola, buenos días, sean bienvenidos al programa del día de hoy. Soy el Chuya Gallardo y hoy hablaremos acerca del Quito Sacro, la religiosidad en Quito. Pero ¿cómo lo haremos? Comenzaremos con un análisis de cuál fue la verdadera primera iglesia de la ciudad de Quito. ¿Por qué? Porque hay una duda en cuál fue esta. Unos dicen San Francisco, otros la catedral y otros el Belén. Pero eso lo descubriremos el día de hoy. También abordaremos temas como, por ejemplo, ¿cuántas iglesias hay aquí en el centro histórico? ¿Cuáles son sus construcciones? ¿Y qué se hizo para pelear con este tan interesante relieve geográfico que tenía la ciudad de Quito y que sigue teniendo hasta la actualidad? Recordándoles que se suscriban a este canal si quieren más contenido de este tipo, también que está activa la opción de subtítulos en idioma inglés, francés e italiano. También en la descripción encontrarán el minuto exacto en el cual se habla de cada uno de estos temas. Y bueno, mis tuyas, comencemos. La ciudad de Quito fue designada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1978. Este título fue otorgado por la UNESCO. ¿Por qué se le dio este nombre a la ciudad de Quito, de Patrimonio Cultural de la Humanidad? Pues bien, esto se da por tener el centro histórico más grande y mejor conservado de Latinoamérica. En general, todo lo que ahora llamamos centro histórico comprende una extensión de 320 hectáreas. En estas 320 hectáreas nosotros podemos encontrar 40 iglesias, 11 conventos y monasterios y aproximadamente más de 5.000 inmuebles patrimoniales. Es decir, que aquí en la ciudad de Quito cada esquina tiene un pedazo de historia, un pedazo de cultura y un pedazo de tradiciones de un pueblo que es orgulloso de pertenecer a esta ciudad. También esta gran aglomeración de lo que ya dijimos, iglesias, conventos, museos, de inmuebles patrimoniales, le ha dado también una categoría a Quito, de ser uno de los museos al aire abierto más grandes de todo el mundo. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de ese Quito sacro, de ese Quito que va desde la religiosidad a la historia. Es decir, únicamente nos enfocaremos en lo que son las iglesias. Siempre al lado de una iglesia podemos encontrar un convento. Los conventos son lugares en donde las monjas se van a vivir una vida religiosa. Aquí en Quito únicamente los conventos son para hombres. Ejemplos de eso tenemos el convento de San Francisco, que está destinado a esta orden de los padres franciscanos, que únicamente son hombres. Pero en contexto general en todo el mundo, los conventos son para hombres y para mujeres. Por otra parte tenemos también a los monasterios. Los monasterios son para frailes, es decir, para hombres. Pero aquí en Quito, como siempre se tiene sus peculiaridades, los monasterios son exclusivamente para mujeres. Ejemplo de esto tenemos el monasterio del Carmen Alto, el Carmen Bajo o el monasterio de Santa Catalina de Siena. Por otra parte, también aquí en la ciudad de Quito tenemos lo que son humilladeros. Los humilladeros eran lugares devotos a las entradas o salidas de un pueblo o de una ciudad. Aquí se podía encontrar alguna cruz o una imagen de un Cristo o una Virgen. Los humilladeros que se tiene constancia aquí en la ciudad de Quito en la época colonial y en los primeros años de la República se encontraban en lo que era el Arco de la Reina con la imagen de la Virgen de los Ángeles y el del Belén con una cruz de madera que lo llamaban la Veracruz. Ya hablando propiamente de las iglesias, existen dos tipos de iglesias aquí en la ciudad de Quito. Lo que son iglesias con cruz latina, la cruz que comúnmente conocemos, que en la que fue crucificado Cristo, y también tenemos iglesias con cruz griega. La cruz griega se asemeja más a un signo de más. Un ejemplo de esta iglesia con cruz griega tenemos a la de Santa Bárbara. En épocas medievales se decía que las iglesias cristianas debían tener su entrada principal enfocada a la ciudad de Jerusalén.
de la misma manera como las mecas de los musulmanes tenían que direccionarse a esa parte del lugar santo de la Meca. Pero aquí en la ciudad de Quito no se respetó ese canon de construcción. La orientación de las iglesias se responde más al territorio. Como por ejemplo tenemos a San Francisco y la Compañía, las cuales sus entradas están orientadas al sol naciente. Vamos a darnos una imagen del centro histórico de Quito y ver cómo están distribuidas las iglesias. Tenemos que estas dos, San Francisco y la Compañía, tienen su entrada principal al lugar en donde sale el sol. En antítesis tenemos a lo que sería la iglesia de Santo Domingo, la cual su entrada principal lo tiene al sol poniente. Es decir, que la puerta de entrada ve no a la parte de la mama cuchara que estaría atrás de la iglesia, sino ve al Pichincha, es decir, por donde el sol se oculta. También tenemos a la famosa Catedral Primada de Quito, o la iglesia de la Catedral, esa hermosa iglesia que se encuentra en la Plaza Grande. Esta tiene su entrada principal con vista al norte. Y por último tenemos a las iglesias de San Agustín y la Merced, las cuales su entrada tiene vista al sur. Aquí no se respetó que la entrada principal tuviera una dirección a la ciudad de Jerusalén, sino más bien las iglesias tuvieron que ser construidas acomodándose al terreno. Otra de las adecuaciones arquitectónicas que tuvieron las iglesias son los famosos atrios. Por ejemplo, el atrio de San Francisco, el cual esta iglesia necesitó de esta construcción para la nivelación entre lo que era la iglesia y la plaza, porque antiguamente se conocía que todo ese territorio era una loma, que para poder acceder a la iglesia tuvo que construirse esta famosa escalinata o este famoso atrio que se lo atribuye a Cantuña. Volviendo a la Plaza Grande, tenemos lo que es la catedral, la cual también tiene un atrio, pero este atrio no se lo hizo para nivelar el terreno, sino para que tenga concordancia con el Palacio de Carondelet, el cual también tiene un atrio por el cual antiguamente las personas podían circular con tranquilidad. Este mismo canon de arquitectura debía mantenerse en lo que era el Palacio Arzobispal y el municipio, pero lastimosamente no se lo hizo. Ya hablando acerca de Santo Domingo y la Compañía, son ejemplos de iglesias que no necesitaron de un atrio para poder acceder a su puerta principal. ¿Por qué? Porque el terreno en esas partes era plano. De esto se beneficiaron los dominicos, que al frente de su iglesia construyeron una de las plazas más grandes que tiene aquí la ciudad de Quito. Y también podemos hablar acerca de los arcos. Los arcos también sirvieron para nivelar el terreno. Un ejemplo de esto es el arco de la Virgen del Rosario, que está en la misma iglesia de Santo Domingo, que sirvió como suelo para poder construir lo que es la capilla de esta Virgen del Rosario. Algunas personas dicen que este arco se lo construyó porque los vecinos de la Mama Cuchara tuvieran una entrada para poder ingresar a sus casas. Y también ellos se vanaglorian de que son el único barrio de aquí de la ciudad de Quito que tiene puerta de entrada. Esto fueron las adecuaciones que los arquitectos, en su mayoría europeos, pero con mano de obra indígena, construyeron para engrandecer a la religión católica. Tomemos en cuenta este punto, de que la mayoría de personas que trabajaron en la construcción de las iglesias eran indígenas, que no se les pagaba y se les ofrecía una recompensa en el más allá, en el cielo, porque estamos hablando de un tiempo en donde se comenzó a evangelizar a los indígenas. Pero, ¿cuál es la primera iglesia de aquí de la ciudad de Quito? Como ya dijimos, algunos dicen que fue San Francisco, otros que fue la catedral y otras personas que fue el Belén. Pero se sabe que la primera capilla provisional estaba en donde hoy se encuentra la catedral, la cual fue erigida en el año de 1535. Estamos hablando de que esta capilla provisional fue construida un año después de que se llegó acá al territorio de la ciudad de Quito. Cuando la ciudad de Quito ya fue fundada,
En el año de 1534 se comienza con la repartición de los solares a los primeros vecinos que habitaron este territorio. Entre estos vecinos se encontró el presbítero Juan Rodríguez, al cual se le entrega un solar para la construcción de esta choza o iglesia provisional que estuvo en donde actualmente está la Catedral Primada de Quito. Pero no es hasta el año 1545, específicamente el 8 de enero, cuando se emite una bula papal para que se erija el obispado de Quito y se designa al bachiller Gonzalo Díaz Arias para que tome posesión en el año de 1550, es decir, 5 años después, de estos territorios para la construcción de una capilla de adobe y madera, lo que es el antecesor de la actual catedral. También el bachiller Gonzalo Díaz Arias es conocido como el primer obispo de aquí de la ciudad de Quito. Y ahora hablemos acerca del Belén. El Belén es conocida porque ahí se dio la primera misa después de la fundación. Este es un hecho real. Aquí en la iglesia del Belén se dio esta primera misa. Pero lastimosamente ahí no se encontraba ninguna iglesia, ninguna choza o capilla provisional para la adoración de Dios. Únicamente la primera misa se dio de manera campal en ese lugar. ¿Por qué? Porque antes todo lo que era el Parque de la Alameda y el Ejido eran planicies, en donde los conquistadores se reunieron para este tan importante momento. En el año de 1546 se construye una capilla con el nombre de Veracruz, a raíz de la batalla de Iñaquito. Esta capilla se erige en honor al virrey del Perú, Blasco Núñez Vela. La batalla de Iñaquito fue una de las más importantes que se dio entre conquistadores. Situémonos en esa etapa, después de la fundación de las primeras ciudades y de la conquista del territorio americano. Los conquistadores comenzaron una pugna de poderes para ver quién se llevaba más territorio, y uno de estas personas que se rebeló al Imperio Español fue Francisco Pizarro, el cual quería ser nombrado emperador de todos estos territorios. Aquí se da esa lucha entre conquistadores y lastimosamente ahí muere el virrey del Perú, Blasco Núñez Vela, el cual representaba al poder realista. Por su muerte se erige aquí esta capilla. La capilla no tenía la forma de la actual iglesia del Belén. Era una capilla como la que se pudo observar en la catedral, provisional, de paja, de chacoto, con bareque, con lodo, y que únicamente hubo una cruz de madera a manera de homenaje por la muerte de este personaje. Pero no es hasta el año de 1694 en donde se comienza la construcción de una capilla. Esta construcción duró hasta el año de 1697. Ya hablamos de una capilla de piedra con teja, ya con la finalidad de ser una estructura fija. Pero ya hablando de la actual iglesia del Belén, la cual podemos observar en lo que es el Parque de la Alameda, se sabe que su construcción se da en el año de 1787, cuando el presidente de aquí de la ciudad de Quito, el señor Villalengua, reemplaza esta construcción que se dio en el año de 1694 y la nombra como el Belén. Es decir, que esta iglesia que podemos observar en la actualidad es del año 1787 y no del año 1546 como se cree comúnmente. Por eso, tras este análisis, llegamos a la conclusión de que la primera iglesia propiamente dicha estuvo en la Catedral de Quito. Ya posteriormente, hablando de un conjunto arquitectónico más grande, ese mérito de ser el primer convento, iglesia y escuela se lo llevan los franciscanos. Pero creo que para llegar a una verdad se debe tener más investigación. Por eso es que me gustaría que dejen sus comentarios acerca de lo que ustedes piensan acerca de cuál fue la primera iglesia de la ciudad de Quito.
estaré leyendo todos sus comentarios. Y bueno, hasta aquí el programa del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más acerca de esta linda ciudad. Si desean más contenido como este, por favor suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse un video. Recordándoles que también nos pueden escuchar en Anchor, Google Podcast, Spotify, Pocket Cast y Breaker, plataformas de audio que reproducen este mismo contenido, pero de una manera más sencilla y digerible. También estamos, por supuesto, en Facebook en la página del Chuya Gallardo, donde subimos contenido extra al tratado en este programa. Muchas gracias.